ay, ya entramos un año nuevo, bueno, vamos a ver qué tal nos va. Tenemos deseos de cambio, de hacer nuevos cambios en nuestra vida, ¿no? Nos trazamos metas, revisamos las cosas que hicimos bien, las cosas que nos funcionaron, lo que no nos funcionó. Todo eso lo hacemos siempre, ¿cierto? Las personas que son más, que han comido un montón en Navidad dicen, bueno, ahora sí voy a ir al gimnasio, ¿no? Y todas estas metas se hacen al principio de año, no sé por qué generalmente, ¿no? Se puede hacer en cualquier época, pero hay algo ahí como especial, ¿no? Pero lo que marca la diferencia entre un año y otro es que realmente nuestras vidas sean transformadas. Cuando tú piensas en el año pasado, piensa, ¿qué marcó la diferencia en ese año? ¿Hubo algo que fue transformado en mi vida o no? ¿O pasó un año más como por pasar y ya está? Así que lo que marca la diferencia es eso, que seamos transformados. Y para ser transformados es necesario escuchar la voz de Dios, siempre es lo que necesitamos. Así que en los días del profeta Jeremías, hoy vamos a estar hablando en ese texto, un texto muy conocido. En los días del profeta Jeremías, la alfarería era un oficio muy común, dentro del pueblo. Y todos veían a diario cómo el barro se moldeaba en el torno. Los que tenemos la costumbre de ir a Mérida Lúdica y esto, hay un hombre que siempre se coloca ahí. Con un torno, ¿lo habéis visto ahí? Y se coloca con un torno y a los niños les encanta ir a untarse las manos y todo, porque eso es una novedad para ellos, porque eso ahora no se ve mucho, pero en la época del profeta Jeremías sí que era muy normal ver esto a diario. Se veía, y el torno del alfarero es una rueda que gira constantemente, ¿no? Entonces ahí es hasta guay tocarla, ¿no? Cuando se endurece no es tan guay, pero es interesante. Y ahí ellos podían ver y apreciar cómo la vasija quedaba preciosa o cómo podía arruinarse y cómo el artesano la coge nuevamente y la vuelve a formar con mucho amor, con mucha paciencia. Y esto fue lo que contempló el profeta Jeremías cuando entró en la casa del alfarero. Así que vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 18, del versículo 1 al 6. Ahí vamos a centrarnos en esta mañana. Tal vez tú hayas escuchado alguna predicación acerca de esto, no sé si desde varias perspectivas, pero hoy la quiero enfocar en escuchando la voz de Dios en manos del alfarero. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Y hay tres cosas que quiero resaltar en esta mañana con referente a este pasaje. La primera es que Jeremías recibe una instrucción sencilla pero profunda. Levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. O sea, fue una instrucción sencilla. Levántate. Esto es como cuando por la mañana, ¿no? Todos hemos sido pequeños y hemos tenido que ir al cole. Y la mamá o el papá iba a ir, levántese. ¡Ay, Dios mío! Eso era horroroso, ¿no? Pero teníamos que levantarnos. Pero esta fue la instrucción. Levántate y desciende a la casa del alfarero. Por eso, como les dije, los que apuntan,
el nombre de la predicación es escuchar la voz de Dios en manos del alfarero. Dios no nos habla solamente en el templo donde nos reunimos, ni tampoco Él le dijo al profeta, vete allí a la montaña que allí te voy a hablar. Ni le ocurrió como a Abraham, ¿no? Que estaba ahí en su trabajo y una zarza, y eso fue espectacular, ¿no? Yo creo. A Moisés, perdón. Eso fue espectacular, ¿no? Sería guay ahora con este frío que apareciese una zarcita de estas, ¿no? Pero en este momento el Señor no le dijo a él eso, no vaya a allí lugar, sino que le dijo, ve al taller del alfarero, a un lugar cotidiano, a un lugar lleno de barro, a un lugar lleno de ruido y sucio. Pero imaginaros, muchas mamás cuando pasa esto de Mérida Lúdica, yo escucho a las mamás que dicen, no deje el niño ahí, porque claro, se va a embarrar las manos y no hay ahí agua para organizarles rápido. Así que esta fue la instrucción. Y yo creo que así como el Señor le indicó a Jeremías que se levantara y descendiese a casa del alfarero, Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros en este nuevo año, en lo cotidiano, en lo que nosotros vivimos, en lo sencillo, en lo que para ti y para mí parece normal, pero que realmente no es normal. Si tú y yo conocemos al Señor y vivimos en comunión con Él, todo lo que acontece es sobrenatural. Así que para oírlo necesitamos aprender dónde, cómo y para qué escuchar la voz de Dios. Y el primer aspecto que me gustaría tocar es ¿dónde puedo escuchar la voz de Dios? El versículo 2 de Jeremías 18 dice, levántate y desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. La primera palabra que le dice es levántate, y antes de escuchar, antes de entender y antes de ver lo que Dios va a hacer, tenemos que realizar una acción y es levantarnos. ¿Por qué es importante esta acción para nosotros? Levantarse implica movimiento. Y Dios no le habló a Jeremías mientras estaba quieto. Hay otros lugares en la palabra, como leímos en esta mañana en el Salmo, que decía, estad quietos, ¿cierto? Pero en este momento a Jeremías no se le dijo, estése quieto y allí escucharán mis palabras. No, le dio una orden, levántese. Le implicó movimiento. Así que este no era el caso. La voz de Dios muchas veces se revela cuando nosotros damos un paso, cuando damos un paso de obediencia, cuando obedecemos lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Algunas veces estamos esperando que Dios nos hable, pero es que Dios ya nos ha hablado. Él solamente quiere que nosotros demos el paso. Así que levantarse implica movimiento. Levantarse también implica disposición. Es decirle a Dios, Dios, estoy listo para escucharte. Generalmente los conflictos entre personas es porque no queremos escucharnos, ¿cierto? Los que han discutido alguna vez con alguien, porque no soy yo la única, ¿no? A veces cuando uno discute con alguien, ¿qué es lo primero que uno hace? Se cierra, ¿cierto? Entonces, no te escucho, no te escucho, no te escucho, y volteo a mirar para otro lado, no escucho. Así que ese levantarse implica disposición, decirle, Señor, aquí estoy listo, ¿qué me vas a decir? Cuando no me muevo, la pasividad, el ser pasivo, puede apagar nuestra sensibilidad espiritual. Cuando yo determino estarme quieto, mi sensibilidad espiritual se va secando, se va quitando, ¿no? Así que la disposición de esta acción nos despierta.
esta mañana nos decían, vamos a levantarnos de nuestra silla, ¿no? Vamos a movernos. ¿Por qué? Porque así entramos en calor. Nos despertamos y nos quedamos ahí, pues más se nos enfrían los pies y todo esto. Levantarse también implica dejar el lugar donde estoy. Jeremías tuvo que salir de su casa para encontrar la voz de Dios. Tuvo que salir de su rutina, de su espacio habitual. A veces Dios quiere hablarnos, pero necesitamos movernos del lugar donde estamos, porque ahí hay muchos ruidos que interfieren, muchos ruidos que no nos dejan escuchar lo que realmente Dios quiere decirnos. Y por eso le da esa orden. Levantarse también implica que abre la puerta de una nueva revelación. La palabra de Dios está llena de revelaciones. No hay nada que añadirle, porque la palabra misma dice que nadie puede ni quitarle ni añadirle, ¿no? O sea, ya está completa. Pero sí que hay una revelación de Dios para nuestra vida. Era lo que les decía al principio. Esto no es solamente para que tú vengas y te sientes aquí 2 horas y escuches y luego salgas y no te sirve para nada. Si esa es la dinámica, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque lo que yo aprendo del Señor tiene que volverse real ahí fuera. Entonces, levantarse implica abrir una puerta a una nueva revelación de Dios. Solo después de que Jeremías se levantó y descendió, pudo escuchar las palabras del Señor allí en la casa del alfarero. También le dijo Jeremías, desciende y ve al alfarero trabajando en la rueda, dice el versículo 3. Dios envía a Jeremías a un lugar inesperado, a la casa del alfarero, como les dice. ¿Por qué no le envía al curtidor o al herrero? ¿Por qué no haría eso? Y es que el alfarero nos trae algo que es interesante. El alfarero tiene autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque es una ilustración que muestra la soberanía de Dios. Génesis 3:19 dice, polvo eres y al polvo volverás. Así que el alfarero tenía algo relevante. No era porque sí que Dios le quería enviar allí. Y esto me deja ver que yo no puedo escuchar la voz de Dios en cualquier lugar. Yo no puedo escuchar la voz de Dios en el bar, por ejemplo. Yo no puedo escuchar la voz de Dios con mi móvil siempre ahí en la mano. Yo no puedo escuchar la voz de Dios frente a la televisión siempre. No puedo escuchar la voz de Dios en conversaciones vacías y vanas. Y añádale usted todas las cosas que está pensando. Y ustedes me podrían decir, no, pero es que yo veo películas cristianas. Y es que yo leo la Biblia en mi móvil. Sí, por ahí no me voy a ir. Lo que quiero entender es que para escuchar la voz de Dios tenemos que estar prestos en lo que estamos. Así que en esta mañana os pregunto, ¿a dónde estás acudiendo para oír las palabras del Señor? Jeremías tuvo que descender a casa del alfarero. Tú tienes que pensar qué te está diciendo Dios, a dónde tienes que ir para escuchar las palabras de Dios. Para escuchar las palabras de Dios hay disciplinas básicas. ¿Dónde las podemos escuchar? Y es importante que lo tengamos en cuenta. Aunque esto parece de cajón, pero créanme que a veces es complicado. Una de las disciplinas es, ¿dónde encontramos la voz de Dios? En la palabra de Dios. Y yo os hago una pregunta. Como estamos hablando del año pasado, vamos a hablar. ¿Qué libro de la Biblia estudiaste el año pasado?
No me vayan a contestar. Solamente piénsalo ahí. ¿Qué libro de la Biblia estudiaste el año pasado? ¿O qué estudio de la Biblia hiciste a conciencia y qué te habló el Señor? En la palabra de Dios escuchamos la voz de Dios. Salmo 119, 105. El Salmo 119 nos habla de la grandeza de su palabra, así que os animo a leerlo. Otra de las disciplinas es en la oración y el ayuno. Y todas estas disciplinas las practicamos individual y colectivamente. Por eso es que somos tan pesados. Hermano, conéctese al Meet. Hermano, venga a la oración. No es que le queramos ver, sí le queremos ver. Sí le queremos ver. No me van a malinterpretar. No es que queramos fastidiarles. Dice, ay, claro, como esa es su profesión, pues tienen que llenar el culto de oración, ¿no? Tienen que... es porque es beneficioso. Y es porque cuando nos reunimos a orar juntos, suceden cosas. La Escritura habla de unos a los otros, llevar las cargas unos de los otros. Entonces, la oración y el ayuno son otras disciplinas en las cuales nosotros podemos escuchar la voz de Dios. El ayuno nos sensibiliza a nosotros mismos. Yo no ayuno para doblarle el brazo a Dios. Yo ayuno para sensibilizar mi espíritu a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo está tu vida de oración? Pero realmente, Señor, te damos gracias por este día. Amén. Entonces, eso como cuando uno se sienta a la mesa y tiene hambre y todos quieren comer rápido, entonces venga, la oración es como rápido, ¿no? Y si hay visita y la visita es de estas que ora largo, comienzan los pies por debajo o los cubiertos a sonar, ¿no? No, eso solo pasa en mi casa, ¿no? Bueno, entonces, en la oración, ¿cómo está tu vida de oración? A solas, pero en comunidad, en familia. Yo sé que a veces es complicado, por eso creo que el Señor no lo recuerda. Y el ayuno, ¿cuántas veces realmente te metiste a un ayuno el año pasado para decirle, Señor, sensibiliza mi vida? No para aguantar hambre, porque está muy de moda el ayuno intermitente, ¿no? Para adelgazar. Entonces ahora los de fuera ayunan más que nosotros, pero con otro objetivo. Otra de las dinámicas que tenemos para escuchar la voz de Dios es en la comunidad, lo que se estaba diciendo. En la comunidad, el congregarnos. De verdad, hermanos, el enemigo ha querido minar esto. Y vivimos en una época de individualismo en que nadie quiere decir nada. O sea, yo con mis problemas no pasa nada, pero yo creo que esto es algo que el enemigo ha minado y nosotros hemos comprado esa idea. Proverbios 11:14 habla de la comunidad. Hebreos 3:13 nos habla, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, hay algo en la unidad, en la comunidad. Si el Señor lo escribió es porque tiene sentido. Miren, yo sé que a veces es complicado ser vulnerable, ¿no? Porque los seres humanos por naturaleza no nos gusta mostrar nuestra vulnerabilidad. O sea, hermano, es que estoy luchando con este pecado o estoy luchando con eso nos cuesta, porque no, ¿cómo vamos a decir eso? Ahora me van a tener entre ceja y ceja. No. Esta semana ha sido unos tiempos muy bonitos de oración porque hemos visto cómo el Señor está obrando y cómo hemos recibido llamadas, incluso a nosotros mismos como pastores, hemos tenido situaciones que hemos podido compartir con los hermanos, hemos podido estar orando y no pasa nada, hermanos. No pasa nada ser vulnerables. A veces cuando no mostramos nuestra vulnerabilidad es más fácil caer. Es más fácil caer. Y Dios también nos habla en lo cotidiano. Hay un estudio que hemos hecho hace años atrás que se me fue el nombre, el de, cuando me acuerde se los voy a decir.
en el cual vemos cómo Dios nos habla en lo cotidiano. Mi experiencia con Dios se llama. Mi experiencia con Dios. Y en ese estudio es Dios cómo nos habla en lo cotidiano. O sea, Dios nos está hablando desde el momento cero en que tú te levantaste, en el trato que tuviste cuando miraste a tu esposo y lo saludaste. ¿Saludaste a tu esposo esta mañana, las que tienen esposo? ¿Le dio su piquito o no le dio su piquito? Cuando te encontraste con tu hijo o tu hija en el pasillo, ¿le saludaste? Ay, voy corriendo para la iglesia. Oiga, apúrense, por favor, que tenemos que ir a la iglesia. Eso tampoco pasa solo en mi casa, ¿no? Ya casi no, porque ya no somos tantos en casa. Pero Dios nos habla en lo cotidiano. Así que Dios nos habla donde menos esperamos. Mantén un corazón abierto, tus sentidos espirituales abiertos para escuchar la voz del Señor. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para oír la voz de Dios? Yo ya os di unas disciplinas básicas que todo creyente debería de practicar. Ustedes, ¿cuántos se gozaron esta mañana en la alabanza? Amén, ¿cierto? Sabe que cuando a uno no le da oportunidad de equivocarse, nunca aprende, ¿cierto? Y entonces si miramos atrás, en octubre, en noviembre, cuando operaron al pastor, ¿sonó igual que la primera vez, Dani? No, ¿cierto que no? ¿Y vosotros que habéis escuchado? ¿Qué decís, cierto? No. Entonces, ¿saben qué? Me encanta el Dios que tenemos, porque el Dios que tenemos no espera que nosotros seamos perfectos a la primera vez. No, Él nos da oportunidades, nos deja unas reglas y a medida nos vamos perfeccionando, pero no solo nosotros, es Él en nosotros. Así que hasta se atrevieron a tocar una canción que yo les pedí, que me habían dicho que era súper difícil. Muy buena esa actitud, voy a apuntarlo. No, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué estás haciendo tú para escuchar la voz de Dios? La segunda cosa es con qué actitud te acercas a escuchar la voz de Dios. Antes de escuchar la voz de Dios, Jeremías tuvo que hacer algo más. Versículo 3 dice, y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Tuvo que descender. O sea, primero tuvo que levantarse. Bueno, ya me levanté, ahora lo que tengo que hacer es salir a la calle con el frío que está haciendo. Eso es lo que tuvo que hacer Jeremías. Y descendí a casa del alfarero. La actitud correcta abre nuestros oídos espirituales. A veces estamos con tantos ruidos que no percibimos espiritualmente las cosas que Dios nos quiere decir. Hermanos, estas cosas que nosotros aprendemos en la palabra, necesitamos tener nuestros sentidos espirituales abiertos. El apóstol Pablo en una de sus cartas habla de esta realidad. Así que la actitud de descender se relaciona con decrecer, con disminuir, con como bajarnos de nuestra posición y decir, vale, Señor, tú vas a hablarme, yo voy a ir. Pero como os decía, los seres humanos somos tan obstinados que no nos gusta que nos manden. O sea, nosotros somos suficientes, creemos que somos suficientes, pero no. Jeremías tuvo que descender. Él vivía en una ciudad que se llamaba Ananot y era una ciudad que estaba ubicada en las partes altas. Así que al acercarnos a oír la voz de Dios, es necesario acercarnos reconociendo nuestras limitaciones y actuar en consecuencia a ello. Yo sé que tengo limitaciones y tengo que actuar en consecuencia a ello. Si a mí me dicen, hace unos años salieron unos puestos para el trabajo en el ayuntamiento y por cosas del Señor, pues pasé
la convocatoria y una de las cosas que había que saber era que tenía que saber manejar la máquina del cine, estas antiguas, grandes, y claro, yo tenía todas las condiciones que la convocatoria decía, pero en la convocatoria no decía que tenía que saber manejar esa máquina. Entonces, pues claro, fui seleccionada cuando me dicen, bueno, pero este es el trabajo. Eso era lo que tenía que hacer. Y yo les dije, lo siento, pero yo no sé hacer eso. Y entonces me dijeron, no, lo sentimos más nosotros, la convocatoria no decía eso. Entonces, cuando yo me acerco al Señor, yo tengo que reconocer cuáles son mis limitaciones. Si en aquel momento yo hubiese dicho, no se preocupen que yo sé hacerlo, me hubiera metido en un lío, porque eso, aunque parece fácil, no es fácil. Así que cuando me acerco a Dios tengo que hacerlo de esa forma. Es decir, saber lo que soy capaz de realizar y lo que no. Como creyentes, tú y yo, entonces, ¿por qué nos preocupamos cuando vienen las situaciones complicadas? Si nosotros sabemos quién es Él, debemos estar confiados. Pero lo que pasa es que nosotros también sabemos quiénes somos nosotros y sabemos que nos preocupamos y todo eso. Y Dios lo sabe. Por eso el salmista escribía en el Salmo 8, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que le tomes en cuenta? Así que al descender Jeremías a casa del alfarero, le observó trabajando en esa rueda. Y es que el barro, tú y yo somos barro, no se forma solo. Si nos formamos solos, pues nosotros nos vamos a formar a nuestra manera. El barro necesita manos, necesita agua, necesita presión y necesita tiempo. Y a nosotros no nos gusta eso. Lo que menos nos gusta es la presión y el tiempo. Eso es lo que menos nos gusta. El agua está guay, por lo menos a mí me gusta. Las manos hasta cierto punto, ¿no? Hay gente que no le gusta que la acaricien, pero hasta cierto punto. Pero la presión y el tiempo, eso no nos gusta a ninguno, ¿cierto? A ninguno. Nosotros necesitamos conocer quién es Dios y saber que Él puede moldear. Y Él no solamente moldea nuestra vida en ciertas áreas, Él moldea nuestro carácter. Me gusta saber que Dios nos hizo a cada uno. O sea, Él se tomó su tiempo para hacernos a cada uno. Para hacer a Víctor, a Oscar, a Manuel, a Manoli, a Elena. O sea, Él se tomó su tiempo y Él sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Y nos hizo así con un propósito. Pero como Él sabe quiénes somos, Él necesita moldear es nuestro carácter. Porque Él hizo a Iris como la hizo, porque tiene un propósito para ella. Entonces dice, no voy a cambiar a Iris, voy a cambiar su carácter. No voy a cambiar a Eli, voy a cambiar su carácter. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cambiar y moldear nuestro carácter. Pero cuando nos acercamos a escuchar al Señor, necesitamos acercarnos con unas actitudes que van a abrir, como os decía, nuestros oídos espirituales y preparar nuestros corazones para el proceso en el cual vamos a entrar. Porque cuando el barro es colocado sobre el torno, está ahí una masa y entra en un proceso. Y la primera cosa con la cual nosotros tenemos que acercarnos a escuchar la voz del Señor es con humildad. Y la humildad significa que yo tengo que reconocer que necesito ser formado
Y creo que eso es algo muy importante. La humildad es acercar que Dios sabe más, Dios ve más y ama más que nosotros. Lo que tú y yo vemos y percibimos no es todo, pero Dios sí ve todo lo que tú y yo necesitamos. Si nosotros solamente miramos con nuestra perspectiva, no, yo no necesito nada. O sí necesito, pero necesito solamente esto, esto y esto. Pero Dios sí realmente sabe qué es lo que necesitamos. Necesitamos acercarnos diciéndole, Señor, yo no tengo todas las respuestas, por favor enséñame. ¿Podemos ser enseñables en este año? Sin humildad el corazón se endurece, lo que os decía. Si no nos acercamos con humildad al Señor, se endurece. Y ya cuando el barro está duro, no se puede trabajar. Incluso hasta hace daño. Si le quedaron algunos piquitos por ahí, hasta hace daño. Así que la humildad nos vuelve moldeables. El mejor ejemplo de humildad lo encontramos en Jesús. Filipenses 2, capítulos 5 al 9, nos deja ver toda esa realidad de humildad de Jesús. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. O sea, ahí encierra toda la humildad de nuestro mayor ejemplo. Así que no tenemos que pensar, sí, ¿yo por qué? Si aquel no. No mire al otro, mire a Cristo, que es nuestro mayor ejemplo de humildad. Cuando entendemos que debemos descender a casa del alfarero con humildad, es cuando comenzamos a dejar que la imagen de Cristo se plasme en nosotros. Tengo por costumbre cuando oro, decir, Señor, que tu imagen se plasme un poquito más en mi vida hoy. Y creo que voy a dejar de decir eso, porque es que viene cada cosa, pero cuando yo le digo eso, es que le estoy diciendo, Señor, que yo me parezca cada día más a ti, que yo sea humilde, que yo sea una persona que no me aferre a mis derechos, que no me aferre a los logros, que no me aferre a mis posesiones, que no actúe con egoísmo, que considere a los demás como superiores a mí mismo, que no sea vanidosa ni egoísta, que espere en Él. Así que la primera actitud con la que yo me acerco a escuchar la voz de Dios es con humildad. La segunda es con rendición. Y la rendición significa que suelto mi voluntad para abrazar la suya. Rendirme es hacerlo voluntariamente. Y es que yo le digo, Señor, yo voy a escuchar tus palabras, pero aquí yo suelto el control de mi vida. Y esto sí que nos cuesta un montón, porque no nos gusta soltar el control de nuestras vidas. Nos gusta sentir que somos los que gobernamos. Y tenemos que acercarnos en esa forma, soltando todo el control. No sé si ya lo he contado, pero cuando empecé a conducir ese coche negro, tiene un sistema que él va solo, ¿no? Como crucero. Y entonces cuando me lo comenzaron a enseñar a colocar, me daba mucho temor. ¿Por qué? Porque es que tú no sientes que tienes el control del coche. Entonces va como solo. Y me costó conducir así, después ya. Pero las primeras veces, claro, era muy feo porque yo veía los camiones ahí al frente como si me fuera a estrellar. No tenía el control. Realmente no tiene uno el control del coche.
el coche va haciendo lo que él quiere. Y rendirse al Señor significa hacer eso, soltarle todo el control de nuestra vida. Es decirle al alfarero, no quiero que formes lo que yo quiero en mí, sino que quiero que formes lo que tú quieres. Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el Padre nuestro. ¿Cuántas veces decimos eso? ¿Pero estamos dispuestos realmente a eso? Lucas 22:42 también dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que rendirte significa aceptar cuando Dios cambia tus planes. Eso cómo nos cuesta, ¿no? ¿Cómo nos cuesta cuando una persona nos cambia los planes, ¿no? Imagínense en que Dios nos diga algo, no. Significa dejar hábitos, actitudes o relaciones que Dios nos muestra que no nos edifican. Y eso también nos cuesta. Cuando yo me rindo y le digo, bueno, Señor, y Él comienza a mostrar, comienza uno a negociar con el Señor. No, pero es que esta relación que yo tengo de amistad me viene bien, es que yo le estoy hablando de Cristo. ¿Cierto? Comienza uno a negociar con las cosas, pero cuando yo me rindo y escucho la voz del Señor, significa que debo dejar esos hábitos, esas actitudes o relaciones que Él me muestra que tengo que dejar. Significa decirle, Señor, si quieres rehacer esta área de mi vida, hazlo. Y eso es como cuando los programas estos de reformas, que yo me voy de la casa y cuando llego encuentro todo arregladito. Y yo me voy, lo que ellos quieran hacen, ¿cierto? Así que la rendición realmente no es perder, es permitir que Dios haga algo mejor con nuestra vida. Otra de las cosas con la cual yo me tengo que acercar a Dios es con paciencia. Y la paciencia significa que yo confío en el proceso del alfarero. Paciencia es eso, confiar en el proceso, aunque no entendamos el ritmo. En una realidad donde todo es tan rápido, ¿no? Cada vez más rápido, cada vez las cosas más rápido, que no disfrutamos de las cosas, tampoco disfrutamos de los procesos por los cuales Dios nos está pasando. El torno del alfarero no gira a la velocidad que el barro quiere, sino a la velocidad que el alfarero considera que necesita ese barro. Así que tú y yo, como somos tan diferentes, hechos con un propósito, Dios sabe cuál es el ritmo con el cual te está moldeando. Y a lo mejor tú no has entendido eso. El Salmo 41 dice, esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí. Isaías 40:31 dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Santiago 5:7 dice que el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Vivimos en una zona de agricultura y los labradores, por más que quieran, no pueden sacar las producciones instantáneamente, tienen que esperar. De hecho, por eso el cambio climático les afecta tanto. Nosotros tenemos que confiar en que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es algo bueno y que Él lo está haciendo en el ritmo que tú y yo necesitamos. Paciencia no es desesperarse cuando Dios tarda en responder. No es abandonar el proceso, porque muchas veces pensamos que Dios no está haciendo nada y entonces cambio. Y cuando yo me retiro del proceso, entonces, ¿qué pasa? Que Él tiene que volver a empezar. Entonces vas a tardar más en el proceso. Paciencia no es abandonar el proceso cuando sientes presión o incomodidad. Cuando tú sientas presión o incomodidad, es porque Dios está trabajando en tu vida. Así que es importante que sigas obedeciendo,
aunque no veas resultados inmediatos. Recuerda, Dios no está tardando en contestarte lo que estás pidiendo. Dios no está tardando en tu proceso. Simplemente Dios está trabajando. La última actitud con la cual yo debo acercarme al Señor es en obediencia. Y hago lo que Él me dice. Obedecer es eso, hacer lo que Dios nos dice. Hay una anécdota de un niño que le decía, su maestra le decía: Juanito, por favor, siéntate, levántate que necesitamos hacer esto. Y el niño, no. Y en determinado momento el niño se levantó y le dijo a su maestra: señorita, que sepas que me levanto, pero dentro de mí estoy sentado. Lo tenía muy claro, ¿no? Y a veces nosotros disfrazamos nuestra obediencia al Señor y hacemos eso que decía el niño. Que sepas que aunque estoy mostrando esto, en mi corazón estoy haciendo lo contrario. Y eso nos ha pasado, no sé, a usted, pero a mí sí me ha pasado. Así que la obediencia es hacer lo que Dios dice, incluso cuando no estoy de acuerdo ni cuando lo entiendo. Es la prueba de que realmente yo estoy escuchando la voz de Dios. Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará. Santiago 1:22 dice: no seáis tan solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Y Samuel, 1 Samuel 15:22, es como el punto clave de esto, dice: es mejor obedecer que los sacrificios. Así que la obediencia tiene muchísimo que ver en esto. La obediencia es perdonar cuando no queremos. La obediencia es dar pasos de fe cuando Dios nos los pide, no cuando nosotros consideremos, sino que la obediencia es dar pasos de fe cuando Dios nos los pide. La obediencia es corregir tu conducta, corregir mi conducta cuando la palabra te confronta. Cuando tú estás leyendo la Escritura y la palabra te confronta, el Señor reprenda al diablo, cierra la palabra. No, es corregirla. ¿Y cómo nos cuesta eso? Todos los que hemos sido hijos, yo no sé a usted, pero cuando le mandaban uno a arreglar la cocina, eso era horrible. Uy, y sobre todo si había ollas, ¿no? Ay, no, yo no sé a usted, pero a mí no me gustaba nada. Pero obediencia es actuar, es hacer lo correcto también, aunque nadie me vea. Ay, nadie me está viendo aquí, no pasa nada. Eso también es obediencia. La obediencia convierte la voz de Dios en transformaciones reales para nosotros. Cuando vivo con humildad para reconocer, con rendición para entregar, con paciencia para esperar y con obediencia para caminar, mi vida se vuelve un barro dispuesto y la voz de Dios se escucha con claridad en cada paso. En cualquier lugar y cualquier lugar es un altar para escuchar la voz de Dios. Cualquier día, sea gris, lluvioso o con sol, es una oportunidad para escuchar la voz de Dios. Y la tercera cosa que quería extraer de este pasaje es que la gracia es la que moldea nuestra vida. Jeremías 18:4 dice: la vasija se echó a perder y volvió e hizo otra vasija. Y este es el corazón de este pasaje. O sea, le da una enseñanza a Jeremías y para nosotros. Y Jeremías observa que la vasija se arruina en las manos del alfarero. Y me llamaba la atención esto, miren esto. La vasija se arruinó en las manos del alfarero. O sea que tú y yo estamos predispuestos a dañarnos aun cuando estemos en las manos del alfarero.
He leído tantas veces esto, pero me enganchó esta palabra. Pero el alfarero no dijo, bah, este barro no me sirve y a la esquina. No, el alfarero no desechó el barro. Yo creo que con mucho amor lo cogió, lo volvió a amasar. A lo mejor suspiraría, ¿cierto? Y formó una nueva vasija. Y dice la palabra ahí, según le pareció mejor. Dios mismo aplica la enseñanza. Como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, le dijo a Jeremías. Esta imagen revela cómo actúa la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que, como les decía, el hecho de que tú y yo estemos, caminemos con el Señor, no nos salvaguarda de que no nos echemos a perder. No nos salvaguarda de que vengan situaciones difíciles a nuestra vida, de que nosotros veamos situaciones y nos deslicemos. Por eso siempre nos invita, y en la predicación anterior que hice, animaba a cómo debemos de cuidar una salvación tan grande. Entonces, lo primero que revela esta imagen de gracia es que, como os digo, Dios no desecha el barro. Aunque fallamos, seguimos en sus manos. Y eso nos debe de motivar muchísimo. Aunque fallamos, aunque pequemos, seguimos en sus manos. Y Dios promete en su palabra, Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Esto para los que han creído en el Señor. O sea, si tú estás atravesando momentos en los cuales, se dañó en las manos del Señor, el Señor está ahí. Y también Filipenses 1:6 me encanta. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el fin. Me encanta saber que seguimos en obras. No somos perfectos, tú y yo seguimos en obras. Así que si tú ves algo en mí que todavía no está acorde, entonces todavía hay tiempo de hacerlo. Por eso la Escritura también dice que hierro con hierro se aguza. Por eso es tan importante la vida en comunidad. Dios no nos define por nuestros errores ni por nuestros pecados. Dios nos define por el propósito con el cual fuimos creados. Aquí está hablando, en esta palabra específicamente estaba hablando de Israel. Y Israel, cuando miramos la historia de Israel, es que son obstinados. Y esa es la misma historia nuestra. Rebeldes, contumaces, bueno, hay una cantidad de adjetivos que el Señor deja ahí. Pero aún así Él dice, no les dejaré, no les desampararé. Y nos definen no por lo que nosotros hemos pecado, sino por el propósito con el cual nos ha creado. La gracia nos sostiene incluso cuando nos rompemos. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que tú y yo tenemos que experimentar. Mientras nosotros estemos escuchando su voz y estemos luchando, Dios no nos va a desechar. El problema es cuando tú declinas y te sueltas. La segunda cosa que hace la gracia es que Dios vuelve a empezar. Dios no solo arregla lo que está mal. Dice ahí el versículo que crea algo nuevo. La Biblia nos enseña también en 2 Corintios 5:17 que cuando llegamos a Cristo, ¿qué dijo? Dijo, Elizabeth ya no va a ser la de antes, o sea, nueva criatura es. Y tú y yo hemos sido nuevas criaturas el día que le entregamos nuestra vida a Cristo. Así lo dice la Escritura y eso lo creemos. Y Apocalipsis 21:5 dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Dios siempre hace cosas nuevas. Dios puede comenzar algo nuevo en el área con la que tú estás luchando o aún en el área con la que tú ya te rendiste. La gracia de Dios, hermanos, no remienda. La gracia de Dios renueva. La tercera cosa que hace la gracia de Dios es que Dios tiene un diseño mejor. El alfarero no improvisa. Él sabe qué vasija tiene que formar con cada uno de nosotros. Él sabe
cuáles son nuestras expectativas. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que las expectativas del Señor superan las nuestras. Y cuando nos hace de nuevo, entonces Él tiene un diseño mejor. Siempre con el propósito para el cual fuimos creados, que fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. La otra cosa que hace la gracia es que Dios moldea con amor firme. Y esto me gusta, porque el alfarero, aunque presiona, corrige y da forma, lo hace siempre con una intención. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 12:6, dice que el Señor a quien ama, disciplina. Y la gracia de Dios también implica la disciplina. Así que cuando tú te sientas achuchado y apretado por el Señor, como que, ¿qué te pasa, Señor, conmigo? Es que Dios te está moldeando y lo está haciendo con un amor impresionante. Aunque parece que no, o aunque tú lo percibas como si no, Dios lo está haciendo con un amor impresionante. Recuerda que somos hechura suya, creada en Cristo Jesús, para buenas obras, dice. La presión que sientes cuando la gracia de Dios está sobre ti no es un castigo, es más bien una formación. Y Dios no te va a lastimar nunca. Lo que sí va a hacer es que te va a dar forma. La gracia de Dios no solo nos perdona, sino que nos transforma. Por eso es que tú y yo tenemos que ser barro en sus manos. Nos toma como ese barro, nos rehace cuando es necesario y nos forma hasta que reflejemos el diseño perfecto del alfarero. Así que, como os digo, tú y yo estamos en obras y tal vez tú estás sintiendo ahí la presión del alfarero, pero recuerda que lo está haciendo con mucho amor. Recuerda que Él siempre va a hacer lo mejor para nosotros, nunca nos va a lastimar. Para terminar, cuando miro este pasaje, descubro que Dios no solo quiere hablarme, quiere transformarme. Me llama a levantarme para escuchar su voz, a acercarme a Él con la actitud correcta y a dejar que su gracia me moldee día a día. Y entonces resuena su palabra sobre mí. Como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano. Eso significa que no estoy a la deriva, no estoy olvidado, no estoy roto y sin remedio. Estoy en sus manos, manos que hablan, manos que forman y manos que restauran. Si escucho su voz con humildad, rendición, paciencia y obediencia, como os he dicho, y si permito que su gracia me rehaga cuando sea necesario, entonces mi vida se va a convertir en una vasija útil, bella y con un propósito tremendo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque no hay desperdicio en ella y porque, Señor, tú sensibilizas nuestros corazones para escucharte. Gracias porque tú no te rindes con nosotros, Señor. Gracias porque, Señor, hoy nosotros podemos ser ese barro en tus manos, Señor. Y tal vez cada uno estamos en diferentes partes de la carrera y tal vez tú estás tratando con nosotros en diferentes áreas de nuestras vidas. Señor, permítenos que podamos ser sensibles y moldeables como ese barro. Que podamos, Señor, escuchar tu voz. Que podamos, Señor, ser obedientes a lo que nos pides. Y, Señor, y comprender que tu amor es mayor, que nunca quieres hacernos daño, sino que quieres lo mejor para nosotros. Y, Señor, hoy retumban esas palabras, Señor, de Jeremías que dicen que yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que, Señor, queremos
ser obedientes a tu palabra. Queremos ser sensibles a lo que nos estás hablando. Y en este año que está empezando, Señor, queremos tomar la actitud, Señor, de Jeremías cuando descendió a la casa del alfarero para escuchar tu voz. Señor, y que si nos dejas llegar al fin de este año, podamos ver que nuestra vida ha sido transformada, Señor, que tus obras han avanzado en nuestras vidas, que nuestro carácter, Señor, ha sido moldeado, que somos más parecidos a ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos, y rogamos que tú sigas hablando a nuestra vida a través de este texto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.